Bueno, Blanca Aide Olga Magaña. Bueno, ella es restauradora del Centro INA Chiapas, profesora del Seminario Taller de Obra Mural de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Destaca su labor por participar en conservación de arquitectura de tierra y diversos sitios del área maya. Actualmente es responsable de los proyectos Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del Estado de Chiapas y Conservación de Elementos Arquitectónicos Decorativos de las zonas arqueológicas de Palenque, Bonampak y Yaxchilán. Bueno, como tengo que ser breve, voy a hacer primero un pequeño resumen un poco de qué generó este proyecto y luego me voy a lanzar a meterles un montón de transparencias para que vean el resultado. En 2007 se dio un sismo los murales de Bonampak fueron restaurados en los años 80 y esa restauración consideraba que el trabajo había concluido, que estaba terminado. A pesar de que faltaba conservar el edificio, que era algo básico, pero bueno, se le había puesto un techo encima y tal, entonces no me voy a meter en ese tema porque en media hora no me da tiempo de platicarles todo lo que pasa ahí, pero el asunto es que se suponía que la restauración de los murales ya había finalizado. Me tocó participar en ella, fue una de mis primeras experiencias de trabajo, y bueno, en 2007 se da un sismo, y durante ese sismo se agrietan los murales, se caen fragmentos, se piensa que hubo un gran daño, la coordinación interviene, genera un proyecto, un planteamiento, y finalmente nosotros heredamos el Centro INA a ese proyecto, parte de ese proyecto, y en el que sí se consideraron la participación de arquitectos, arqueólogos, etc. Y entramos nosotros en 2009 a trabajar. Entonces, digamos que el primer acercamiento básicamente se fue a lo que son estudios estructurales del basamento en el que se encuentra el edificio de las pinturas, los levantamientos arquitectónicos para determinar el daño, la conservación de estelas y altares en el sitio, mantenimiento de cubiertas, la consolidación de los muros del templo de las pinturas, que era obviamente lo más importante, un estudio de colorimetría que se realizó y estudios con georradar. Estas fueron, digamos, las actividades en esa temporada que no consideraba originalmente la restauración de la pintura mural, más allá de consolidar, resanar grietas, etc. Entonces, bueno, les platico un poco de las imágenes. Se hizo un registro arquitectónico cuidadoso, en el que se superpusieron imágenes de la pintura, se hizo un estudio del edificio y toda su inclinación y todos sus problemas de estabilidad. Esto obviamente lo hicieron especialistas, y ahorita platicamos un poquito de esto. Un levantamiento del estado de conservación de las pinturas, el registro de todos los deterioros que encontramos, que ya se habían registrado en la temporada 2007, bueno, revisamos ese registro, lo actualizamos alguna que otra cosita. Teníamos estos registros fotográficos de buena calidad que nos sirvieron muchísimo, que se habían hecho en ese momento. Y bueno, a registrar todo el daño. Teníamos cubiertas, o sea, también teníamos problemas de conservación en la zona en general, lo de siempre. Techos espantosos, 3 criterios para hacer los techos, ahí pueden ver uno de los más lindos de paja, lámina y etcétera, pero bueno, esto es común, ¿no?, en todos los sitios. Problema de unificar las cubiertas, el mantenimiento, pues algunos cambios que hicimos para mejorar el aspecto. No era, digamos, la parte principal a la que estaba enfocado el proyecto, pero pues también lo hicimos. Y bueno, teníamos un conjunto que tenía diferentes cubiertas como esta, y lo que decidimos fue al menos unificarlas, ¿no? Insisto, no es que ya sea la solución, tenemos el gran techo que cubre las pinturas, pero bueno, nuestro proyecto no tenía los recursos para ir al problema de las cubiertas, no lo consideramos en ese momento prioritario, teníamos que atender las grietas en la pintura mural, relieves en estuco que se trabajaron, que sí estaban muy abandonados, muy destruidos. Y bueno, por eso me voy a ir rápido en esto para no perder mucho tiempo. Mejoras de cómo el agua, igual como muy parecido a lo que platicaba Mónica, cómo entraba el agua, corregir pendientes, cambiarla para que el agua no penetrara, porque son excavaciones de subestructuras, entonces todo eso era así como un nido de bichos allá abajo, ¿no?
imagínense en el clima tropical, eso es una casita preciosa para los bichos, ¿no? Y bueno, el techo original, que tiene un gran problema, que sigue pendiente, que se tiene que resolver porque está fatalmente, bueno, se construyó como muy a la ligera en todo caso, ha funcionado, pero es un techo que tiene problemas y que tiene que cambiarse y que tiene que corregirse, en fin, porque insisto, la cubierta del edificio en ese momento no estaba consolidada, ya ahorita gracias a Dios ya se consolidó. Bueno, ya el registro de lo que era el problema de la pintura mural, por suerte la mayor parte de los fragmentos que se desprendieron fueron intervenciones de los 80s. Y bueno, lo que nos ayudó a entenderlo fue pues el registro que se hizo la reintegración que se hizo con Rigatino, nos ayudó a entender, a señalar que los fragmentos que se habían caído, la mayoría tenían Rigatino, pues obviamente eran intervención de los años 80. No todo, sí hubo fragmentos originales que se cayeron, pero eran los menos. Y ahí nos dimos cuenta, había grietas muy grandes, y también lo que sí fue interesante es que nos dimos cuenta que había las intervenciones de restauración en los 80s, incluso lo poco que uno capta en ese momento, porque sí quiero decir, pues en ese momento yo acaba de salir de la escuela y mi comprensión de la problemática era mínima, la que uno puede tener 80 años después. Entonces, pues bueno, en ese momento hacíamos nuestras inyeccioncitas y nos sentíamos que habíamos sacado adelante el toro, ¿no? Pero lo que pasaba es que había grietas muy profundas, de tipo estructural, y bueno, pues ahí pueden ver igual un poco como seguimos los métodos, Mónica y yo, de señalización de hasta dónde llegan nuestras grietas. Pueden ver que la espátula entra casi hasta adentro. Y bueno, lo que pasa es que es un edificio, perdón que ya no puse, bueno, sí puse las plantas al principio, es un edificio que está dividido por dos muros divisorios que se colocaron después, y estos muros divisorios ante los sismos pues son los que tienen movimientos, y en ellos se concentra la mayor parte de las grietas y los daños, ¿no? Porque son muros que ya no se construyeron a la par, sino en un segundo momento, ¿no? Bueno, tenemos este tipo de problemas, que casi todo eran intervenciones que gracias a Dios se hicieron con cal. Eso sí, a pesar de todo, en los años 80 se hizo la restauración con cal, y se cayeron, y que bueno, funcionaron como material, digamos, de sacrificio, y punto. Entonces, pero teníamos huecos de este tamaño, ya viendo un poquito más esa profundidad, y todo esto se tuvo que intervenir. Fue la primera temporada, era dar estabilidad, obviamente, a la pintura mural. Se inyectaron morteros hidráulicos, fue mucho el trabajo de horas, días, de estar inyecte toneladas de material. A veces veíamos grietas que pasaban de un muro, de un lado al otro, de estos muros divisorios, podemos ver de un lado y del otro la grieta, poniendo una lámpara, era muy interesante, o sea que eran al menos, no sé, 2-3 metros de grieta que corría de un lado al otro, y había que inyectarlas, ¿no? Entonces pues lo hicimos a la mexicana, a la tranquila, pues al tiempo que teníamos, y con mucha paciencia, ¿no? Me dicen, ¿cómo lo hiciste? Pues con mucha paciencia, ¿no? Y mucho tiempo, nos llevó muchísimo tiempo este trabajo, y bueno, recolocar fragmentos en su lugar. Y bueno, creo que sí, ese fue un trabajo en los 80s que no se tomó la suficiente tiempo quizá, o se hizo de manera más superficial, evaluando, digamos, nuestro proceder en el pasado, por decirlo de esta forma. Y bueno, pues fuimos solucionando. Muchas de estas grietas estaban relacionadas, aquí podemos ver, este muro es uno de los muros divisorios, con problemas que iban, la pintura está sobre unas banquetas, y abajo de las banquetas estaban dando los problemas. Hicimos una limpieza muy superficial, no era nuestra intención, insisto, meternos en el tema de la limpieza, y fue una limpieza por encimita, pero de ella nos empezamos a dar cuenta que se veían muchas cosas que no alcanzaban a percibirse a simple vista, que todavía había velos salinos cubriendo parte de la pintura. Y siguiendo las grietas, pues nos dimos cuenta de que esas grietas iban hacia abajo. Estas banquetas son reconstrucciones del arqueólogo que trabajó en los años 60 en el edificio, de los cuales no hay registros, no hay prácticamente informes, no había nada. Hablamos con el arqueólogo que actualmente se encuentra en el sitio, es Alejandro Tobalín, nos dijo, todos esos registros se perdieron, hubo un conflicto político ahí con el arqueólogo agarró todos sus materiales y desaparecieron, como pasa luego, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo esa grieta nos dimos cuenta
y leyendo los informes que sí hay en el área de conservación, que en algún momento se habló que los 3/4 se les pusiera un sistema de ventilación. Y este sistema de ventilación se pretendía meter en las banquetas, las banquetas se vaciaron, con esto se pretendía digamos, resolver el problema de la humedad y generar un sistema de ventilación. Y dejaron unos macro huecos que ahí pueden ver, que terminaron siendo los que nos produjeron problemas de inestabilidad en los muros, porque las grietas iban a dar exactamente a donde estaban esos grandes huecos, y ahí los pueden ver cómo está perfectamente la grieta siguiendo el huecote, y ese huecote pues atravesaba de entre un muro y otro y generaba inestabilidad, ¿no? Entonces bueno, fue identificar esto y registrarlo, y bueno, este será lo que encontramos, unos hoyos allá abajo, sostenidos por unos palitos podridos totalmente. Y bueno, pues era consolidar la grieta y rellenar esos grandes huecos. Lo discutimos con el arquitecto, con el estructurista, nos dijo eso está generando un problema y pues básicamente es rellenarlo, ¿no? Entonces bueno, se rellenaron con mezcla, con piedra, para volver a generar un poco de estabilidad. Y bueno, esta fue sobre todo la primera fase de intervención. Todo esto obviamente ya con mezclas de cal arena. Bueno, siempre fueron con cal arena, insisto, en ese sentido no hubo problemas. En los 80s, digamos, lo que sí se hizo en su momento fue aplicar polímeros, fue aplicar paraloid, primal, etcétera, ¿no? Que ahorita nos están causando algunos problemas. Bueno, también trabajamos el exterior del edificio, obviamente es un conjunto, no se puede ver aislado. Entonces se hizo toda la consolidación de toda la parte exterior del edificio, y lo que yo les comentaba es que esta parte de arriba del inmueble nunca la había restaurado ningún arqueólogo. Y insistíamos que era fundamental, pues por ahí entra agua, por ahí entra tierra, por ahí entra todo, ¿no? Se hizo por suerte 2 años después, pero bueno, ya se hizo, ¿no? Y nosotros hicimos mientras todo este trabajo con los albañiles, consolidar todos los aplanados al exterior, quitar intervenciones con cemento, reponer los resales con cal, cerrar entradas de agua, ¿no? Consolidar las cornisas que estaban todas sueltas, el material estaba por caerse en algunas partes. Y bueno, pues trabajos de albañilería ya mayores, las banquetas exteriores también. Y bueno, más o menos así quedó el edificio. Y insisto, en esa misma temporada entró el ingeniero Enrique Santoyo, que es de la empresa Geotecnia, que es una de las personas, de mi punto de vista, más capaces en México, un viejo con una experiencia brutal, que fue el que identificó los problemas del sistema constructivo mismo. Se puso a ver calas anteriores arqueológicas, entender el sistema constructivo para identificar el problema. Son núcleos de piedra que no tienen una mezcla, que tienen lodo muchas veces, ya no tienen, entonces estos núcleos son inestables, y él deduce que de ahí se derivan algunas de estas grietas, ¿no? Y el estudio de colorimetría que se realizó, aquí también trabajó el doctor Ortega, hizo un estudio de colorimetría, me estoy saltando los pasos, y el de prospección con georradar, para identificar qué estaba pasando a nivel profundo con ¿cómo se llama? Montículo. Entonces, bueno, él encontró algo interesante, que es que había un hueco entre dos de los puertos, y esto llevó a que el arqueólogo hiciera una excavación, porque nosotros estábamos inyecte mortero, y dijimos, ching, a lo mejor vamos a rellenar ahí, pero lo que estamos rellenando es una tumba, ¿no? Y sí, abrieron el hueco y encontraron una tumba, ¿no? Y entonces, bueno, ya se consolidó, y esperamos que con esto también, bueno, es un hueco que está allá abajo, que no se puede rellenar porque es una tumba, entonces, pero bueno, el problema siempre será que estamos en Chiapas, en una zona de alta sismicidad, y bueno, siempre tendremos que prever que puede haber daños por sismos subsecuentes, que es algo que tampoco podemos impedir al 100%, ¿no? Insisto, a partir de 2010 el proyecto siguió adelante, nos siguieron dando recursos, con lo cual determinamos seguir trabajando la pintura mural.
Y seguimos, entonces ya empezamos con lo que fue entender qué era lo que las capas de sales que estaban presentes, su composición, etcétera, ¿no? Entonces seguimos con los procesos de mantenimiento de las cubiertas del edificio número 1, las pruebas de limpieza y todos los estudios que nos condujeran como a una intervención ya de conservación y de limpieza. Entonces, bueno, lo que les platico, el mantenimiento general, que se tiene que hacer cada año, el problema de humedad que detectamos, que no podíamos solucionar de otra forma en ese momento, son medidas que son paliativas, creo que quede clarísimo, como poner esta como barda para que el agua no le llegue porque tienes un mal diseño de techo, o sea, estás tapando hoyos, pero bueno, es lo que teníamos la posibilidad de hacer. El recurso, insisto, para el techo de Bonampak es un recurso ya fuerte, que nunca hemos contado con él, aunque lo hemos planteado en diversas ocasiones como una necesidad de las áreas de conservación, de arqueología, etcétera. Otra vez el deterioro, y bueno, ya empezamos a ver la pintura mural y cuáles eran sus problemas, así, ya no solo de solucionar el problema de las grietas, sino ya ver la limpieza. Entonces en la limpieza empezamos a hacer estudios con luz rasante, empezamos a ver estas sales que pueden ser a veces como velos, a veces con creaciones tan gruesas como de medio centímetro, de milímetros hasta medio centímetro todavía van. Los muros que no son obviamente homogéneos y que esto acarrea problemas ya en el proceso de limpieza. La técnica, la secuencia técnico-pictórica en la cual tenemos superposición de capas que nos dan cualidades distintas en la apreciación de la pintura. Problemas de erosión y de pérdida que son muy antiguos, no son recientes, y que también nos estaban dificultando el proceso de limpieza y también el proceso de apreciación. En este sentido, bueno, yo me estoy saltando muchas cosas, pero el asunto es que las pinturas murales, si ustedes tienen la oportunidad de ir, no son fáciles de apreciar. A pesar de que estaba terminado el trabajo de conservación, al menos en el cuarto 1 sí se puede entender bastante bien, el cuarto 2 es una batalla y el cuarto 3 que son unas escenas más o menos claras. La gente entra y dice, ¿qué cosa es esto? Si se quedan un buen rato medio que entienden, si están de carrera, como es como llevan a la gente a visitar el sitio, les termina valiendo un cacahuate y diciendo, a esto vine desde tan lejos, para esto pagué tanto dinero, porque por una serie de motivos la gente paga mucho dinero para llegar hasta Bonampak, que es toda la problemática de la región, donde la gente está cobre porque la gente pueda pasar siquiera. Y entonces la gente llega a ver los murales y dice, ¿qué demonios es esto? No entiendo nada, para esto vine aquí, hasta se van encabronados, ¿no? Entonces es algo... Bueno, entonces empezamos con estudios con luz ultravioleta, con luz infrarroja, y bueno, sí fue interesante cómo se empezaron a observar algunos detalles que fueron saliendo posteriormente y que nos nos ayudaban a guiar el proceso de limpieza. Estas son otra vez luces con luz infrarroja. Este es un personaje pequeñito que apenas sí se percibe y en la foto de infrarrojo se ven algunos rasgos. Y bueno, ya empezamos a realizar una serie de estudios químicos para conocer la composición y estructura química de las sales, ya sea que fueran en forma de concreciones o de velos, los materiales constitutivos y la comprensión de la técnica pictórica. Se hicieron estudios de fluorescencia de rayos X, de microscopía electrónica de barrido. Y bueno, a mí me parece muy interesante, aquí está Javier, que es nuestro asesor, el que lleva toda esta parte. Como pueden ver, el grosor de la capa de sales, que es impresionante. Y bueno, después ya les platico algunas anécdotas del proceso de limpieza, que la gente se queda con el ojo cuadrado, porque incluso en un primer momento alguien se acercó y nos dijo, es que ¿por qué no incorporan las nanopartículas para la consolidación? Y yo decía, es que creo que nadie está entendiendo lo que está pasando aquí. Yo no necesito aplicar más carbonatos, necesito quitarlos. O sea, lo que menos necesito es ponerle nanopartículas a esto. Esto está consolidadísimo. Lo que yo necesito es limpiar eso, que son unas capas sumamente gruesas, cristalizadas, con una dureza de 10. O sea, es así lo más duro que existe en este mundo, casi es metálico eso. Y bueno, aquí podemos ver el análisis de las concreciones y, insisto, hay unas zonas que tienen estos velos oscuros muy feos.
que impiden la apreciación, y pueden ver que hay capas de un material oscuro que no sabemos si son microorganismos o qué, tapando, estuvo habiendo superposiciones de carbonatos con microcarbonatos, y esto fue un proceso que fue antes del descubrimiento obviamente de la pintura, mapeos elementales para identificación de componentes. Y bueno, básicamente lo que tenemos son carbonatos de calcio y magnesio. No es que estamos descubriendo el hilo negro, esto mismo ya lo había reportado los estudios de Paul Koremans, ya había mucha investigación a esto, fue simplemente refrendar con análisis más modernos muchos de estos datos. Y bueno, las estratigrafías sí fueron algo interesante de conocer. Y estas capas que les comento, que habían permanecido y que no se habían limpiado en la primera etapa y que obstruían totalmente la posibilidad de apreciar los murales. Los análisis de fluorescencia y ya todo lo que es la secuencia de un estudio más fino con microscopía electrónica de barrido. Esto de manera paralela al trabajo. Y bueno, entender la secuencia pictórica, incluso para el proceso de reintegración. Y también ya incorporamos posteriormente a Nora Pérez, que está trabajando todo el problema de la piedra, porque tenemos varios dinteles con problemas de piedra que se está descarapelando, que tiene escamas, y que necesitábamos que también se estudiara ya de una manera más seria, ¿no? Y bueno, la composición geológica de la piedra tiene que ver con los carbonatos, tiene que ver con todo, o sea, está todo relacionado, ¿no? Entonces, insisto, tenemos desde velos salinos hasta concreciones gruesas de este tipo, gruesas que no permiten ni siquiera la apreciación de la pintura mural. Y bueno, materiales que fueron aplicados en intervenciones anteriores, como los barnices, el cemento Duco, Primala C33 y Paraloid B72. Entonces, había que limpiar sales con barnices, una combinación de los dos materiales. Entonces, bueno, la limpieza, se empezaron a hacer pruebas de limpieza con bisturí, como fue la limpieza que se realizó en los años 80, con geles y con medios mecánicos, combinando los dos. Obviamente empezamos con las cosas suavecitas, que ha sido acético, que ha sido fórmico, y empezamos a decir, le hace cosquillitas. Entonces empezamos a irnos más allá, obviamente siempre con la guía de Javier. Javier también se asesoró con Wolvers. Entonces, bueno, ahí empezamos a tener todo un equipo, Beatriz Sandoval, que participó en la restauración en los 80s. Y bueno, ya empezamos a encontrar formas de reblandecer ligeramente estas capas para poder empezar a trabajarlas de manera mecánica. Y siempre se incorporó el uso de, ya se trabajaba desde los 80s con Mototools, pero ahora ya usando piezas de alta, que se les conoce, que es digamos una cosa mucho más fina para un trabajo como más delicado. Entonces, para la limpieza química se empezaron a hacer pruebas con ácidos orgánicos, fórmico-acéticos, secuestrantes, ácidos inorgánicos, diluidos, y todo el mundo quizá me diga, ¿cómo? La loca esta sería hasta ácido clorhídrico. Pues el ácido clorhídrico, bueno, obviamente no lo voy a poner concentrado, en algunas zonas no le hace absolutamente nada a las sales. Y lo vimos en el laboratorio con varias muestras, Wolvers en el laboratorio con el microscopio aplicando una gota de ácido clorhídrico concentrado en una muestra obviamente de sales que no tenía pintura mural, y como esas sales no les hacía, o sea, tardaba minutos en que empezara a medio burbujear. Hay un grado de cristalización de estos componentes, para lo que invitamos también a Nora a comprender cómo se cristalizaron estos compuestos que son tan duros y tan resistentes. Y bueno, los medios de aplicación, geles o las papetas, ¿no? Entonces, bueno, muchas pruebas se hicieron. Probábamos también, todo el tiempo estábamos viendo que los restos de estos materiales no quedaran restos de materiales ácidos en las superficies. Y bueno, las dificultades para el proceso de limpieza, la heterogeneidad de la remoción de las sales, que se realizó en los años 80, y el grosor de las concreciones que quedaron sobre los murales son uno de los problemas. La superficie no es homogénea, obviamente, tenemos superposiciones, como ya habíamos platicado. Ahí pueden ver los velos de sales, pueden ser de esta forma, o sea, las concreciones se dieron de diferentes formas, en diferentes grosores y durezas, y en calidades totalmente distintas.
Entonces, otro tema que era importante y por eso se llama también puesta en valor, la pintura mural tenía una serie de reintegraciones que, bueno, a mí me tocó trabajar en ese momento también en los 80s, y bueno, era un proyecto como todos los proyectos que nos tocan en nuestro país, hay que terminar, tenemos un plazo, hay que acabar, y yo creo que el cuarto por el que nosotros empezamos a trabajar, que eso no lo había mencionado, que es el cuarto número 3, fue el último cuarto que se trabajó en la intervención de los 80s. De ahí que determinamos entrarle a ese cuarto, porque es el que se hizo con más prisa, con más carreras, con la presión de ya terminar el trabajo, ¿no? Y la reintegración, pues sí creemos que tuvo algunos problemas en su momento, ¿no? Diferencias en la intensidad de los tonos, las combinaciones de colores, la calidad de la línea y la definición de las formas generaban más confusión que ayudar a entender la pintura mural en algunos casos, no digo que en todos. Entonces teníamos, por ejemplo, esto que es un resto de pintura mural que no está bien limpio, creo que pueden ustedes claramente ver las sales, que se le hizo una reintegración con un tono ahí como beige, y cuando el fondo en realidad es este café oscuro, un poco como para pues, cerrar la laguna un poco como se pueda y ya, ¿no? Teníamos estos resanes sobre nivel. El problema, bueno, ya no estoy mencionando demasiado el tema del resane, pero esta pintura ha necesitado para su restauración una cantidad de tiempo invertido en lo que es un resane fino y de buena calidad que permite ya cerrar lagunas y unificar para poder apreciar. No creo que esté diciendo yo nada nuevo, pero este es uno de los problemas que nos ha acaecido aquí. Reintegraciones como esta, donde como no se entiende bien qué es lo que estoy reintegrando, pues le meto rayas y cierro el elemento, ¿no? En fin, ese fue un problema que detectamos, básicamente sencillo de resolver, porque en la medida en que la limpieza, el resane y una nueva reintegración lo han solucionado, ¿no? Y bueno, la limpieza finalmente se realiza con una combinación de métodos mecánicos y químicos. No se puede trabajar prácticamente con uno, casi siempre tiene uno que estar jugando uno u otro. Ya cuando llega a un grado de eliminar una costra gruesa, pues voy a un material menos agresivo, más suave, en fin. Entonces, lo que estoy mencionando en la transparencia, bisturí, fresas de carborundum, de diamante, lo mismo, pues química, geles de ácidos orgánicos que a veces funcionan muy bien, el acético y el fórmico, en otras no sirven para nada, emulsiones de gilolicitrato para retirar el paraloide 72, porque si no, no puede uno entrar a trabajar las sales, gel de alcohol bencílico que nos ayuda a retirar el paraloide en algunas partes mucho mejor, agua alcohol, a veces pues lo de siempre, nuestra agüita alcohol como toda la vida, compresas de gel de ácido clorhídrico hemos tenido que emplear en algunos casos, de manera controlada obviamente, en casos muy específicos. Y bueno, otra vez, la irregularidad de la superficie, del espesor de las concreciones, la irregularidad de la distribución de estas concreciones sobre la pintura mural, la diferencia de dureza de las compresiones y de la propia capa pictórica, pues nos llevan a que este proceso ha sido muy lento. Entonces, bueno, aquí algunas imágenes. Insisto, el resane es un proceso fundamental. Aquí pueden ver, esta es una superficie muy pequeñita, aquí se ve muy grande, pero es pequeñita, no sé, ha de ser como de este tamaño, marco en la diapositiva, y lleva muchísimo trabajo de resane que hubo que repetir porque sí había problemas de que no estaba hecho con el suficiente cuidado. Entonces, bueno, el problema de la reintegración de color, es retomar ese proceso de reintegración para resolver los problemas que vimos que se dieron en el pasado. Y bueno, aquí por ejemplo, una zona de las que ha sido muy discutida, teníamos este gran faltante en este color, que decidimos retirarle el color beige, que no correspondía a nada, ni a los fondos, ni absolutamente nada. Hacer como, en este caso, Constantino hizo un estudio de todo lo que es la secuencia de... Hay una serie de trazos, él está haciendo todo el estudio de cómo se pintó. Ya no pude incluir las transparencias de este proceso, que son fabulosas, pero Tino está trabajando sobre todo cómo se pintó. Se puso una primera capa de un tono, luego se puso una de otro, se trazó así, los trazos, toda esa información también estamos obviamente. La observación de ustedes saben como restauradores que uno tiene el privilegio de estar frente a un mural y tiene la capacidad de conocer cosas que pues prácticamente nadie puede conocer más que uno cuando lleva años y años viendo lo mismo, ¿no?
Entonces él tiene todo el registro de la secuencia de cómo se pintó. Hay una serie de trazos que se ven a través de las capas pictóricas. Y bueno, él empezó a generar estos trazos, digamos, como una forma de empezar a permitir una lectura mejor de la zona perdida, las distancias entre las piernas, entre los personajes, un poco hacer como una propuesta a través de la observación de todos los personajes que hay en todo el conjunto, que son más de 300 personajes que hay ahí, no crean que nada más fue viendo 3 o 4, y una propuesta de integración de color con acuarelas, obviamente. Esta es una cosa que se puede revertir en cualquier momento, o sea, no tiene ninguna... Para terminar en esto, ¿no? Es una sugerencia de cómo pudo haber sido, que creemos que permite una lectura más integral del conjunto. Puede que haya quien esté de acuerdo, puede quien considere que no. Yo tengo toda una discusión sobre por qué se hace o no reintegración en pintura prehispánica, si tenemos datos o no, etcétera. Yo creo que hay muchos datos que se pueden obtener en la investigación y en la constante observación de esto, aunque no tengamos, digamos, en este caso, fotos de cómo estuvo en el año, hace 1000 años, pero bueno, es una interpretación muy sutil que creemos que permite una lectura más homogénea, y si en un momento dado se determina que esto no gusta, pues agarras un algodoncito con agua y te lo llevas así, ¿no? O sea, es absolutamente reversible, obviamente. Pues bueno, correcciones de reintegraciones. Y bueno, ya me voy un poco a las fotos de antes y después, que son como el postre del asunto. Como pueden ver, cómo se mejora la nitidez con la limpieza, ya sean elementos más complicados o lisos. Aquí lo mismo lo que enseñé hace rato. Esta que fue una zona maravillosa, como de esto pasó a esto y a esto. Terminó así, no se entendía nada antes, absolutamente nada. Estas imágenes, esta zona otra vez, un ejemplo de una zona donde, pues insisto, no se entiende qué es lo que estoy viendo. Aquí, bueno, hay que explicarle un poco a la gente la iconografía maya, pero aquí ya puedo ver un penacho con plumas, etcétera, ¿no? La imagen de estas mujeres preciosas que se aclaró muchísimo con la limpieza. Esta escena que originalmente pues es un batidillo de cosas que se ve ahí como un brazo, no se entiende nada, hasta como ya tener un poquito más claras las... Y el grado de limpieza que se tuvo fue retirando todos esos velos gruesos que les enseñé al principio. Y claro, esto no se obtuvo en una temporada, se ha hecho a lo largo de 4 o 5 temporadas. Estos pequeños grafitis que eran poco visibles. Aquí están los velos, estos cafés oscuros que les mencionaba, como al retirarlos queda claro ya el elemento. Aquí de nuevo, esto aquí no se entendía prácticamente nada. Algunos grafitis que ya habían sido registrados en su momento, pero que pues, ni se veían claramente, aquí está. Escenas ya, sobre todo en la parte más alta, obviamente es una pesadilla trabajar allí. Por aquí anda Valeria, que le tocó esa pesadilla. Trabajar en la parte más alta de la bóveda de estos cuartos con el calor tropical es así una cosa horrorosa de asfixia, pero bueno. La otra cosa, nos cuestionaban todo el tiempo: ¿por qué no van más rápido? ¿Por qué no van más rápido? Dios mío, no cabemos 4 personas en esos cuartos y asfixiarte ahí de calor. Tienes que tener ventiladores, una luz excelente, porque si no puedes cometer alguna tontería. Entonces, bueno, necesitas muy buenas condiciones de luz, ventilación, pues para poder trabajar, ¿no? Y no se puede avanzar rápido, es un trabajo que no lo permite, ¿no? El detalle de estos personajes que no se veían prácticamente. Todos estos detalles tampoco se apreciaban, estas serpientes. Pequeños detallitos, esta calavera que no se veía, el hueso detrás de uno de los tocados del personaje. Salen cosas preciosas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el trazo sobre el que después se pinta, ¿no? Hay todos esos datos que ahorita Constantino está trabajando en toda la explicación de toda esta secuencia pictórica. Bueno, fotos de antes y después. Estos es de los pocos muros que ya terminamos.
más detalles. En tocado salieron muchísimos detalles que no se alcanzaban a apreciar. Y bueno, obviamente quiero insistir que este es un trabajo de equipo, de mucha gente. Aquí estamos amontonados todos trabajando. Y bueno, el último equipo de la última temporada, este año por desgracia, como todos ya saben, han vivido, el INA nos da dinero para una cosa y no nos da para la otra, entonces pues no se pudo hacer temporada, ¿no? Y bueno, insisto, es un equipo muy grande, restauradores, químicos, también una doctora en arqueología nos está ayudando con todo lo que es la iconografía, con ella tenemos discusiones, miren, yo estoy viendo aquí que esto lo que ustedes están limpiando es lo que sea, como se llame, ajau de no sé qué, de no sé cuánto, y aquí tienen que tener cuidado porque seguramente el trazo no va para acá, sino va para allá, porque yo lo que estoy viendo aquí es una escena de Dios no sé qué, con no sé cuánto. Entonces todo eso pues nos ayuda a guiarnos para hacer un trabajo con mayor seguridad. Las fotos de infrarrojo, las fotos de ultravioleta, un fotógrafo que es Gerardo, que nos ha ayudado muchísimo, arquitectos, nuestro contador, que debemos mencionar, que gracias a él no tengo yo que estar haciendo cuentas mañana, tarde y noche, y bueno, muchísimos trabajadores más, ¿no? Y pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, Werner. In English? Sí, en English. No en castellano. Okay. I think, shall I speak without mic? Everybody can hear, huh? Oh, it's okay. Thank you. Thank you, Heidi, for this very interesting presentation. Fantastic. And as I'm here for the first time in Mexico, it was sort of the first opportunity to see some Mexican wall paintings closer. I have to also look at understand a bit more. Certainly the problem of cleaning is enormous if you have to remove calcium carbonate from a painting which is evidently also based on lime glass and calcium carbonate. It's very hard to find a so-called differential cleaning method. You can have something where you are sure that you will dissolve what you want to remove but not kind of have any side effect on what you want to preserve. So that's a very hard problem, cleaning of wall paint. I just have a question, because I'm very ignorant in this type of wall paint. What is the binding system? I mean, is there organic binding? I mean, are they so strong, these paintings, that they can resist to mechanical cleaning and so on? You understand Spanish if I speak in Spanish? Yes. Okay. El aglutinante original aparentemente es orgánico. Estas investigaciones las realizó Diana Magaloni. Pero la pintura está incluida en una costra muy gruesa de carbonato de calcio y magnesio. De tal forma que mucho tiempo se discutió si eran frescos. Diventato una fresca. Sí, sembraba un fresco. Pero no, es un temple que ya se transformó porque está impregnado totalmente de carbonatos y parece que tú estás lidiando con un fresco. Ahora, como lo que comentas, para nosotros medir hasta dónde llegar, lo que hemos hecho es empezar nuestras limpiezas y en un momento dado darle a Javier las muestras, él las ve en el laboratorio y todavía encuentra, a pesar de eso, en zonas limpias, restos de esta capa de carbonatos lo suficientemente gruesa como para, todo el mundo ha dicho, proteger el original todavía. Y el original sí hay zonas donde no tiene la capa de sales y es delicado y no puedes hacer la limpieza mecánica ni con geles ni con nada, tiene que ser una limpieza hisopo tradicional, ¿no? Un bisturí quizá con mucho cuidado, etcétera, nada más. Pero son las menos.
prácticamente yo creo que el problema, bueno, y ya perdón, es que yo hablo mucho, porque en otros foros ya he hablado del problema de conservación, de por qué estas pinturas yo creo que se conservaron en su proceso de deterioro, porque fueron las sales que estuvieron cubriendo la capa pictórica, y no traje fotos de esto porque pues dije, no, es que es una historia tan larga, y ya la han escuchado quizá muchos acá en México, pero los murales tenían una capa, no se veían en los años 80, después de que se quitó toda la vegetación del edificio, y las sales carbonataron violentamente. Había velos de sales que iban y venían, carbonataban, a veces carbonataban, yo creo que con microorganismos, esas capas negras oscuras, y capa sobre capa sobre capa, en algunas zonas más, en otras menos, dependiendo de las filtraciones del edificio. Y esto en un momento dado obstaculizó la capacidad de ver la pintura, pero permitió que se conservara, porque la incluyó en carbonatos de calcio y magnesio, que es un material muy estable. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es removiendo una capa gruesa que permite ya que haya la posibilidad de ver la capa pictórica. Igual era todavía más intensa, si uno lo piensa, o sea, eran unos colores exuberantes, ¿no? Pero ya es posible apreciar y entender las escenas, que es lo que nos parece importante de este trabajo. Yo sí considero que es un trabajo de lujo, o sea, las pinturas no están en riesgo de perderse. Nuestro trabajo hoy día, este trabajo es un pequeño lujo o un gran lujo, como lo queramos ver, pero creo que está permitiendo esclarecer esta pintura mural que, pues como Bonampak ya hace mucho que se descubrió, pues ya a pocos les interesa ya el tema. Sin embargo, iconográficamente, por ejemplo, está trayendo información nueva a los epigrafistas, incluso hemos encontrado algunos glifos que no se podían leer antes. En fin, bueno, ya estoy hablando de más, no sé, si más preguntas. De lo mismo que estás diciendo, Aide, y de lo que preguntó Bernard, es posible que cuando hicieron el aplanado no haya fraguado inmediatamente y que se haya aplicado la pintura y que de alguna manera no es un fresco como tal, que se haya hecho con tareas, pero que paulatinamente en el proceso de carbonatación del mismo aplanado la haya encapsulado un poco. Sí, los dos procesos ayudaron, de que se haya dado un fresco sin intención, como bien dices, y luego el proceso de impregnación con las sales, ¿no? Los dos ayudaron a que se conservara. Es como un proceso extraordinario, la verdad, porque hay no conozco otros ejemplos en la región con el grosor de estas sales. Hay muchos sitios con sales, pero no de este grosor, ¿no? No sé si es una pregunta tonta. Si por ejemplo vas a la diapositiva donde se veía ese hombre con la serpiente, rojo sobre azul, ¿no? ¿Quieres que vaya? Sí. Te digo más, mientras tanto la pregunta. Bueno, el resultado es enorme, ¿no? O sea, finalmente se lee. Pero lo que yo notaba era que la superficie no queda completamente homogénea, ¿no? Quedan partes más oscuras, partes más claras. Sí. Porque en las partes claras hay todavía las sales, o porque se dice abrasiones, en partes gastadas. A ver si me identificas. A ver si tú me dices qué imagen es. Era una que tú dijiste, aquí se le ve con el nombre. Parecía como una cartera verde y adelante este pequeño personaje. Ah, el pequeñito que se pudo encontrar. Sí. Ok. ¿Este? Este. Ya. Por ejemplo, ves, en lo rojo y en lo verde se ven partes claras y partes oscuras, ¿no? Sí. Sí, son abrasiones, sí. ¿Vuelve a poner? ¿Esa? Es la No, la de antes. Ah. La roja. Esta. Sí. Sí, sí, sí.
exacto. Claro, no, mira, también esa es parte de lo que uno evalúa. En la intervención que se hizo en los años 80 trabajamos, incluyéndome a mí, más con la herramienta mecánica y con ultrasonido, se trabajó con un ultrasonido de paleta, pero yo sí creo que llegamos a causar erosiones todos. Te explico porque yo ahora, no sé, mañana tengo que volver a ver cómo toco este argumento. Es algo en el cual yo me he encontrado varias veces también con posiciones contrarias, ¿no? Una vez que se ha llegado a hacer la integración de las partes faltantes del estuco, el resán, etc., la superficie que queda, las islas de superficie original que quedan, tienen muy frecuentemente este tipo de problema, que es faltante de pátina. O sea, son partes en las cuales la pequeña pátina que lo hace un poco más oscuro y se ha perdido por alguna razón. Y que es muy raro que se la integre. No, nosotros sí la reintegramos en marca. Y en sí este elemento tiene muchas más pérdidas de las que se ven en esta foto. Digo que por desgracia no había el tiempo como para alargarse más, Sí. En fin, también nos voy a marear con esto. Pero sí había muchos más faltantes que se reintegraron y nosotros sí fuimos de la idea de reintegrar parte de, incluso en zonas ya degradadas. Por ejemplo, tú puedes ver esta zona que ya tiene una degradación, está en un tono verde más claro. Era mucho más claro y decidimos, insisto, como todo se está haciendo con acuarela, es totalmente reversible, reintegrar a un tono un poquito más intenso para que se pudiera entender esto, ¿no? Que es una pluma, en este caso es una pluma. Porque se veían hoyitos acá, el original, como dices tú, ya erosionado y no permite leer. Entonces, bueno, por eso también es otro tema es el material. Sí, el acuarela tiene su punto débil, que es muy fácil, se va a degradar con el tiempo, los tonos van a ser más intensos, pero es absolutamente reversible, ¿no? Entonces, bueno, ya no, otro tema, por ejemplo, es que en las reintegraciones en rojo nos dimos cuenta que al usar ciertos colores como el carmín para reintegrar, el año siguiente que regresamos estaban desaparecidas nuestras reintegraciones, se degradó. Entonces empezamos a usar... ¿Pero ahí entra luz o es oscuro? Poquito, muy poquito, pero sí entra. Entonces ya usamos la paleta de los rojos en acuarela, pero que no son de origen tan frágil, y los rojos ya más indio, en fin, más estables y ya ha funcionado, ¿no? Entonces incluso ahí estamos evaluando nuestras propias reintegraciones, que en algunos momentos fueron mejores, otras, y los materiales están fallando, etcétera, ¿no? Y las sales, pero yo no lo veo como un problema. Pero este tipo de integración pudiera ser otra vez englobada. ¿Encapsulada? No. Ya no lo mencioné. El tema de la colorimetría tenía que ver con que había una gran discusión con otros investigadores que insistían en que seguía habiendo formación de sales. Y yo decía, pues es que no veo cómo se forman sales y el edificio tiene ahorita ya tiene un techo de lámina encima y ya se consolidó la cubierta y el agua ya no entra, la única humedad que hay es en el ambiente, ya no se puede dar los procesos de formación de sales porque ya no hay agua moviéndose entre el material más que el agua que hay en el ambiente. Es así, eso es imposible, ¿no? de evitar. Y estas personas insistían en que se estaba dando un proceso de recarbonatación. Las investigadoras que se hicieron cargo de ello no han concluido el estudio, pero me adelantaron que ya ellas observaban que no ha habido cambios a lo largo de, creo que fueron 3 años, ¿está Mercedes por acá? 3 años y luego un lapso de 2 años más. Así es. O sea, fue a lo largo de 5 años. Y lo que sabemos es que no ha habido recarbonataciones, entonces esto no está pasando, ya no ocurre, pues. Claro que esto lo deberemos seguir haciendo a largo plazo, deberíamos, pues, ¿no? Pero no está pasando ya una recarbonatación. Pero de todas maneras